Sí, dos de que los temas que usted dice son temas libres o hay temas específicos de los cuales usted ha mencionado. No, en este caso, de alguna forma es libre, don Hugo, porque el podcast para el segundo laboratorio, lo único que debe ser es un valor. Sí, Valores hay muchos. O cómo sea, no. ustedes pueden elegir el valor que más les guste. Por ejemplo, sale fácil hacer un cuento de la honestidad, un cuento de la amistad, un cuento de la lealtad. El problema es que ustedes tienen que planearlo, tienen que darse los personajes ustedes mismos y grabar el podcast. ¿Cómo no? Perfecto. Entonces, ahí es donde va un poquito Es, complicado. es como es una actuación, perdón, una actuación en grupo, ¿verdad? Es una actuación, pero es grabada, es a través de esta plataforma y ustedes Sí. van a ir haciendo los personajes. ¿En qué, Por lo de qué tanto, tiempo? Perdón, ¿de qué tiempo? ¿El tiempo? yo les voy a dar las indicaciones. Por lo Vamos. general, yo voy entre 5 a 10 minutos el cuento. Ah, perfecto. Entonces, sobre un valor, cualquier valor el que ustedes quieran. Entonces, la tarea va a ser realizar el podcast en grupo. Primero deben crear el cuento, deben ver que esté el valor y luego hay que actuarlo, hay que grabarlo y subirlo en línea y luego ¿Cómo no? hacerle la publicidad. A partir del segundo laboratorio, ustedes tendrán más o menos un mes y medio para hacer publicidad a ese podcast, Sí. ya que el podcast que tenga más reproducciones, que lo hayan escuchado más, va a ser el grupo que va a ganar y queda exonerado del tercer parcial, ¿verdad? Esa es una forma de exonerar el tercer parcial y ganarse la nota del segundo laboratorio. ¿Solo va a ser un grupo, licenciado, o van a ser un par de grupos? Solo un grupo, don Hugo, el que Ok, tenga más reproducciones su podcast. okay, perfecto. Así que hay que publicarlo, hay que darle mucha publicidad porque el que más haya sido escuchado es el grupo ganador, Sí, ¿verdad? magnífico. Excelente, gracias. Gracias. Igual, yo sé que tenemos mucho problema con la tecnología, no somos nativos tecnológicos, por eso es que yo voy a permitir que ustedes también puedan contratar a alguien que les colabore en la realización del podcast. O sea, yo lo dejo a su criterio, ¿verdad? Si ustedes lo pueden hacer, excelente. Si no, entonces pídanle a alguien más tecnológico que nos ayude a elaborar el podcast, ¿verdad? Yo lo dejo a su criterio. No me voy a meter en eso. Yo lo que quiero es ver el podcast, pero realizado por ustedes. Es decir, que nadie más va a poder actuar, solo ustedes. Así que les pido grupos mixtos en un primer lugar, porque sin duda van a necesitar la voz de alguna o la voz de algún caballero en su podcast, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Buenos días, don Ricardo. Usted va a subir las indicaciones que va Sí, a llevar. el podcast. Esta semana espero yo subirles las indicaciones, pero igual yo ya se los voy adelantando para que ustedes vayan armando su grupo, ¿verdad? Busquen gente con la que ustedes puedan trabajar. Yo sé que la mayoría no se conoce, entonces ahí va a estar un poquito complicado, pero tratemos de colaborar, ¿verdad? El valor del trabajo, solidaridad, eso es lo que voy a impulsar en ese podcast. Entonces va a ser la primera forma de que ustedes puedan exonerar el tercer parcial. La segunda forma es a través de nuestra investigación de cátedra. Como yo les digo, el tercer laboratorio es el contenido y los avances que ustedes hayan presentado de la investigación de cátedra, pero los tres personas elegidas por el grupo para defender, para socializar nuestra investigación de cátedra, serán los que yo también voy a exonerar del parcial, ¿verdad? Entonces, tienen dos formas, perdón, para ustedes poder exonerar este parcial tercero. Entonces, significa que por lo menos serían 5, 6, 7, 8 personas, ¿verdad? Más o menos que yo voy a estar exonerando. De 27 estoy exonerando bastante porcentaje. Entonces, yo lo que los invito es a que comencemos a tener estas tareas. El primer periodo sí va a ser un poquito más, llamémoslo, teórico, porque no tenemos actividades grandes, pero en el segundo está el podcast y en el tercero la investigación de cátedra. ¿Vamos bien ahorita con los dos laboratorios explicados? Sí, licenciado. Vaya, muy bien.
Entonces ya están las dos tareas de los instructores. Así que por favor, veamos ahí. Hoy vamos a hablar un poquito, y como yo les pedí, ustedes investigaran sobre la discriminación. Nuestro tema de investigación es la discriminación en El Salvador, pero sobre un grupo vulnerado. No sé si ustedes ya tienen o ya definieron qué grupo les gustaría investigar, o vemos algunos grupos de lo que ustedes pueden investigar. Yo les proponía, por ejemplo, adulto mayor, niñez, género, les ponía personas con discapacidad, personas con VIH. Es decir, ustedes tienen esta libertad para realizar la investigación sobre uno de estos grupos. No sé si algunos estarían de acuerdo con alguno de estos grupos. LGTB también se puede investigar cómo es la discriminación hasta estas personas. Entonces, nuestra investigación, como les digo, va enfocada a esto. Don Hugo. Sí. Licenciado, fíjese que el tema de la discriminación del grupo bastante mayoritario en las sociedades, porque hablo a nivel internacional, son quizás los grupos adultos mayores. Yo soy adulto mayor, y cuando yo ya soy adulto mayor me doy cuenta que estoy limitado en todo, en muchas cosas. Los jóvenes a uno lo menosprecian, lo digo con mucho respeto, creen que uno ya no tiene valor, creen que uno ya no tiene aspiraciones, no tiene ideales, que solamente es, o sea, son los estigmas que ha creado la sociedad a partir de la producción, ¿verdad? Porque si usted recuerda, las empresas, todas las empresas, la mayoría de empresas, excepto quizás algunos países como Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, que aceptan a los mayores en los trabajos, que les dan créditos, las instituciones financieras, que los incluyen en un montón de programas, pero ya nuestra sociedad salvadoreña está bien, ¿cómo le puedo decir la palabra? Está como con esa fobia, lo que hablaba la investigadora, esa fobia contra el grupo étnico, no, el grupo étnico, no, pero el grupo de adultos mayores. Usted lo puede ir observando. Yo estoy haciendo un poquito de análisis, de estudio sobre ese tema porque me interesa, no por mí, porque uno a veces tiene otras bondades que Dios le da, pero sí por mucha gente que está tirada en la calle, gente por Dios que ya son ancianos, gente que en el sector rural que ya no tiene qué hacer, que viven a extrema pobreza, etcétera, etcétera. Estos grupos realmente creo que hay que investigarlos y hay que buscarle solución, ¿verdad? En las políticas nacionales, ¿ok? Solamente. Muchas gracias, don Hugo. Sí, yo les cuento una experiencia. Estaba viendo TikTok y sí tengo TikTok, aunque no lo crean. Entonces miro el TikTok y sale de que una muchacha quería hoy un sugar daddy de 30. Yo me quedé como desde cuando me pusieron viejo. Y en la vacunación, no sé si escucharon la noticia de una periodista que decía de que iban a comenzar a vacunar a todos los ancianos de 30 años en adelante. ¿Desde cuándo 30 años es ser anciano? Y yo me quedé como que, por Dios, ¿en dónde estoy yo, verdad? Sí. Brenda, adelante. Sí, licenciado, bueno, lo que dice el compañero tiene razón. Acá en el trabajo tenemos a una persona de 61 años y todos se dirigen como la viejita. Y bueno, yo siento bien feo porque es una compañera más y yo les digo, pero ella hace más que ustedes, les digo yo a veces, porque me preguntan, ¿y qué hace aparte de pasar solo sentada? Y yo solo me les quedo viendo y me incomoda porque yo digo, o sea, así es el camino que todos llevamos y vamos a llegar ahí. Entonces, la verdad se siente muy feo que traten a una persona así con mucha discriminación. Totalmente de acuerdo, Brenda. Pero entonces podría ser un punto de nuestra investigación, cómo el país está preparado para darles o cómo discrimina el país, El Salvador, la sociedad, a las personas adultos mayores. Por ejemplo, Salvador, pero también nos podemos ir al otro lado, cómo la gente discrimina a los jóvenes. Porque, por ejemplo, nosotros creemos que por ser jóvenes no son capaces de.
Yo, caso contrario de uno, les voy a contar que una vez me contrataron para hacer una escritura. Yo acababa de tener mi primer protocolo y recuerdo que la gente me dijo, no, es que usted se mira muy joven para ser notario. Yo me quedé como, vaya, gracias. Entonces contrataron a alguien mayor, ¿verdad? A pesar que yo me había graduado antes que la persona. Entonces, la discriminación en nuestro país es grande, no solo para los adultos mayores, sino que también para los jóvenes. Entonces, hay dos temas muy importantes que ya los vamos poniendo en la palestra para decidir sobre qué podríamos llegar. El karma llega muy probablemente, pero los adultos Aló, mayores es bien complicado. Hola, aló, buenos días, licenciado. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Elmer? Bien, comentarle en mi experiencia, licenciado. Dígame, Elmer. Sí, yo, como he estado a cargo, ¿verdad?, de una oficina aquí del registro, pues yo he tenido, ¿verdad? Tengo también una secretaria que tiene 64, pero 64 años, ¿verdad? Pero es la mejor, ¿verdad? Se porta bien y la experiencia que tiene, pues es mejor que la otra que tengo, que es más nueva. En ese sentido, pues las personas ya adultos mayores, pues tienen una experiencia bastante en sus labores. Eso es lo que yo he notado. Gracias, licenciado. De nada, Elmer. Y sí, miren, lo que dice Elmer es muy cierto. Ya don Hugo lo mencionaba, en otros países, en otras culturas, ser una persona adulta es ser una persona de experiencia, pero en El Salvador es una persona rezagada. Yo por eso yo admiro y lo digo públicamente a don Hugo, porque a pesar de la edad, él estudia, él se dedica, él trabaja, él tiene su familia, igual que muchos de ustedes, pero la gente dice, no, ya esa edad ya se debería quedar en su casa. No, hombre, si es la edad en donde uno debe seguir estudiando y preparándose para otros momentos. Y por eso yo lo felicito a don Hugo, a muchos de ustedes que no digo que ya estamos ancianos, ¿verdad? De 30 para allá, pero nos estamos preparando y eso es lo importante. Entonces, hay dos temas. ¿Qué más podríamos ver? ¿O les parece adulto mayor? En el caso personal, muchas gracias ahí por la, ¿verdad? Por sus comentarios. Don Hugo me apagó el micrófono. Perdón, sí lo apagué. Disculpe, yo quisiera comentar, gracias por su comentario, licenciado. Quisiera compartir con los compañeros, si usted me lo permite, un par de ideas, porque bueno, ¿verdad? Porque ellos tienen padres, bueno, yo todavía tengo, mi madre está en Estados Unidos, tiene 94 años, está bastante enferma, pero quiero compartirte que mientras el ser humano tenga vida, tenga un poco de salud, tenga sueños, tenga inspiraciones, hay que dejarlo que siga, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, hasta que Dios me diga, papito, hasta aquí llegaste, ya, ¿verdad? Pero yo seguiré estudiando. He dejado algunos círculos abiertos, aun cuando estaba joven, por otras situaciones, pero voy a cerrarlos, tengo que cerrarlos. Y eso se los comparto a los jóvenes para que sepan de que la vida no termina con la juventud. La vida continúa porque hay más experiencia. Ustedes vean en la época griega, en la época romana, había una combinación de jóvenes y adultos mayores gobernando Roma, gobernando Grecia, en Estados Unidos, Biden, Trump, ¿verdad? Es gente, y hay excepciones, ¿verdad? De gente joven que puede ser grandes líderes, ¿verdad? En muchos países del mundo, que también hay que respetar, a los jóvenes hay que respetarlos, hay que darles los espacios y las oportunidades, pero no deben ellos menospreciar a la persona mayor, porque ahí hay sabiduría, hay conocimiento, hay experiencia, hay a veces quizás más entrega. Nosotros madrugamos, yo me despierto a las 4 de la mañana, lo comparto con todos ustedes, ¿verdad? Me levanto con ánimo de trabajar fuerte, de aquí para ahorita, después de clase voy a trabajar, sigo con unos proyectos de iniciativa productiva, entonces ahí estamos. Es un consejo que yo les doy y que creo que es válido por el tema que estamos trabajando, ¿ok? Gracias. Gracias, don Hugo. Sí, el tema es muy importante. Entonces, podría ser ya el adulto mayor, podría ser un tema de investigación. No sé si alguien más quiere aportar alguno. Héctor. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, yo en mi caso creo yo que todos tenemos un familiar o todos conocemos a alguien que es adulto mayor y que
nosotros podemos percibir de que sí sufre todas estas discriminaciones, así como nos mencionaba don Hugo, y que gracias a Dios lo tenemos a él que nos puede ilustrar también de todas las, nosotros como sociedad, todas las fallas que tenemos para poder ir corrigiendo, y que en mi caso yo estoy de acuerdo que ocupemos este grupo vulnerable para hacer un estudio más profundo y al final venir y ser un poco más empático, ya cuando veamos a un adulto mayor, tratar de ayudar desde nuestra familia, vecinos, en un lugar externo, aunque no lo conozcamos, tratarle de echar la mano, sí, y que nos pueda ayudar este trabajo para ser un poco más empáticos. En mi caso estoy de acuerdo con que hagamos este grupo de investigación, licenciado y compañera. Muchas gracias, Héctor. ¿Quién me levantaba la mano? Manténganmela, por favor. Abraham, adelante. Sí, gracias, licenciado. Fíjese que estoy de acuerdo con el tema, ¿verdad? Solo que habría que delimitarlo, ¿verdad? Porque es amplio esa cuestión de los adultos mayores. Entonces, sería bueno que lo hiciéramos, no sé, en alguna institución, no sé cuál idea sería la mejor, ¿verdad? Pero sería bueno delimitarlo, licenciado. Muy bien, Abraham. Don Ricardo y luego Jorge. Licenciado, fíjese que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay unos docentes que tienen 80, 70 años y desempeñan un trabajo extraordinario en la enseñanza. Y entonces esa gente tiene la capacidad para poder desarrollar muchas habilidades, porque ellos tienen más que todo la experiencia, pues tienen la herramienta en la mano para poder dar un bien desarrollo en cualquier área. Por eso le digo yo que sería bueno que ese campo de lo que es la adulto mayor, que lo tomaríamos mucho en cuenta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Adelante. Buenos días, licenciado, compañeros. Yo estaba pensando bastante en el tema de las personas no videntes, pero veo que incluso hay muchas organizaciones, hay bastante, de alguna manera, incluso hasta leyes que favorecen que personas con discapacidad sean contratadas en algún porcentaje, en alguna medida. ¿Se cumple o no se cumple? Sería otro tema a discutir, pero me parece mucho este tema de las personas adultas. Lo único que habría que pensar cuál enfoque se le daría. Si, por ejemplo, nos iríamos por el área del maltrato, porque hay muchas personas adultas mayores que viven incluso con sus hijos y son maltratados, son golpeados, son de alguna manera utilizados, porque conozco casos, he visto casos de personas bastante adultos mayores que incluso los mandan a trabajar. O en el área que decía el compañero Hugo, en la discriminación laboral, porque también se da bastante. Muchas empresas, por decirle algo, las empresas de comida rápida prefieren jóvenes porque el sueldo que les van a ofrecer va a ser menor, porque de alguna manera no tienen experiencia y saben de que un joven que no tiene experiencia va a agarrar un trabajo, el primer trabajo que se le ofrece, lo pueden agarrar y ganar un sueldo bastante bajo. En cambio, una persona adulta que ya tiene una experiencia, que tiene un estudio y tiene ya un mayor recorrido laboral, van a tener que ofrecerle tal vez un poco más de trabajo, o incluso esta persona tiene un poco más de, en un momento como que exige un poco más, ¿verdad? Por la misma experiencia que tiene. Entonces habría que ver si vamos por el área del maltrato o esta área donde decía Hugo, la discriminación en el área laboral, o podríamos combinar las dos cosas. Gracias, licenciado. De nada, Jorge. Rafael. Hola, Lick. Pues fíjese que igual estaba pensando en otro tema que he visto bastante, que se ve bastante, son las personas que son VIH positivos. Ellos sí son bastante discriminados. Hay personas que a veces saben que él es VIH positivo y se alejan, pues, o sea, esa discriminación yo la he visto en varias ocasiones con personas así. Un tema muy importante, realmente en boga. Cuando en El Salvador se producen más de 2.000, 3.000 casos de personas nuevas con VIH cada año. ¿Cómo se está tratando? ¿Cómo se está creando? Es cierto, se ha creado una política, pero todavía sigue mucha discriminación. Yo cuento que en la ciudad donde yo resido se creó una clínica del Seguro Social, no, perdón, del Ministerio de Salud,
especializada en personas con enfermedades de este tipo, enfermedades terminales, cáncer, y toda la gente que entra, uno se le queda viendo y uno sabe que es una persona, ya sea VIH, enferma de, entonces es bien complicado, diría yo, en ese sentido. A mí me parecería cualquiera de los temas que ustedes están exponiendo, estamos hablando de grupos vulnerados y cómo la sociedad salvadoreña lo está discriminando. El adulto mayor, lo decía Jorge, hay que limitar, totalmente de acuerdo, el tema del adulto mayor es muy grande, entonces habría que limitarlo. Ustedes son los que lo van a decidir, igual con las personas con VIH, que es lo que queremos saber, cómo está discriminada en el sector laboral, en la parte social, cómo. O sea, ambos temas son de gran envergadura, lo que significa que vamos a llevar mucho trabajo. Pero yo los invito a que miren lo positivo y lo negativo. Eh, Hacer las entrevistas a nuestros adultos mayores nos va a costar, señores, porque no podemos pasarle un enlace, mire, aquí está el enlace, llénenmelo. No le vamos a mandar al Facebook que nos llene. Son algunas personas que han tenido la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, pero no todos. Significa que nuestras entrevistas van a ser de forma presencial con ellos. Las personas con VIH, Rafael lo está manifestando, muchas de estas personas no quieren informar, no quieren hablar de este tipo de problemas, le huyen, entonces vamos a tener mucha limitación al momento de hacer entrevistas. Entonces, lo que los invito es que estos temas que vamos a elegir debemos ver lo beneficioso y la dificultad que va a tener cada uno de ellos, porque vamos a tener que entrevistar. Lo ideal es que nosotros en primer lugar nos sensibilicemos y luego sensibilizar a nuestros compañeros, que es parte de lo que nosotros pretendemos en esta materia de ética. No sé, ¿alguien más que quiera opinar o nos vamos ya a la votación? Licenciado, Hola, Ingrid. otro que podría ser también es sobre las personas que tienen tatuajes. O sea, Podría no ser. necesariamente alusivos a alguna mara o pandilla, ¿verdad? Sino que a veces hay personas que se ponen, digamos, mueren sus papás, se tatúan el nombre de ellos y muchas veces no les quieren dar trabajo por eso mismo, por los tatuajes. O ven limitada su marco de trabajo. No es que no les den, porque yo, por ejemplo, voy a ser claro, yo miro que casi la mayoría de los call centers no les importa si vienen tatuados o no, al contrario, hasta incentivan los tatuajes. Hay un call center en particular que le regaló un tatuaje a uno de sus empleados. Fue cómico, ¿verdad? Entonces, pero caso contrario, por ejemplo, hay instituciones que si ustedes tienen tatuajes no pueden ingresar a trabajar. No, porque no les preguntan si es un tatuaje tribal, si es un tatuaje con algún significado familiar o algo, sino que solo le preguntan, ¿tiene tatuaje? Sí o no. Si usted dice sí, ya no puede entrar. Y es una institución bastante grande en El Salvador. La corporación, ¿verdad? Hablemos tal como es. La corporación impide que sus miembros tengan tatuajes. Brenda. Sí, Lick, pero eso cuando van a ingresar, ya de ahí hay muchos que ya andan como si son periódicos, solo que no se les nota mucho. Sí, Brenda, totalmente de acuerdo. O sea, recuerde que ahí es donde nosotros vamos a tener que averiguar, pues, si es en ese momento o cuándo. Eh, ya hay tres temas. A ver, ¿les parece si iniciamos la votación? ¿Sí? Vale, Sí, entonces, iniciémosle. levanten la mano, o sea, pongan la mano quienes quieren adulto mayor, por favor. Vale, permítanme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tengo. Vaya, muy bien, 12. Bajen la mano, por favor.
Vaya, bajen la mano. Héctor, Elmer, no sé si quieren hablar o era para el contador. Vaya, 12 Ya lo de bajé, 20. ya lo bajé. Vaya, gracias, Elmer. 12 de Bueno. 20. Licenciado. Hola, Lick. Hola, lo escucho, José Roberto. Sí, pónganme en adultos mayores que no le haya la opción de la mano como estoy en el celular. Vaya, 12, 13, Sí. entonces. Bueno, de 20 que tengo supuestamente, y 2 soy yo, de 18. Entonces vamos a ir por la parte del adulto mayor. Según TikTok, la pregunta que me están haciendo, a partir de los 30 ya somos adultos mayores, ya somos ancianos, ¿verdad? De que yo ya estoy en la tercera edad, supuestamente. Yo ya me asusté. Entonces, que conste que según TikTok. Entonces, ya hemos elegido y ya van llegando también ustedes a esa edad. Entonces, el tema ha sido el adulto mayor. El tema va a ser la discriminación a las personas adulto mayor. Por lo tanto, para después de vacaciones, ustedes ya me deben traer algún contenido, ¿verdad? Así dicen, Salvador. Así dicen que ya soy Sugar Daddy. Entonces, por favor, para después de vacaciones, ustedes yo ya quiero que me traigan algún contenido, alguna idea de nuestra investigación. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, lo que quiero es una investigación de campo. Por lo tanto, vamos a preguntar, vamos a investigar. No la quiero teórica. No quiero que sea tanto en una institución. Quiero que sea con el adulto mayor, cómo éste se siente, cómo éste se discrimina. Entonces, nuestra base de investigación va a ser el adulto mayor. Como todos conocemos a alguien, cada uno me puede sacar 5 entrevistas de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, ya para la próxima semana, yo quiero que tengamos un poquito más claro, en la próxima clase vamos a hablar otro poquito sobre esta investigación. Ya el tema ya es el adulto mayor, ¿verdad? ¿Estamos claros con él? Todos comiéncenme a traer información, busquen qué podemos encontrar. Entonces, la próxima clase vamos a seguir hablando, pero por lo menos ya tenemos el tema, ¿verdad? Voy a continuar con clases, disculpen que dejemos esto hasta aquí, pero pues ya tenemos tema, y vamos a continuar la próxima, unos 15, 20 minutos, vamos a hablar sobre la investigación de cátedra, y les voy a dar ya los parámetros para el laboratorio número 2, ¿verdad? Vamos a hablar entonces, para poder agotar, no me quiero atrasar con ustedes, sobre nuestra unidad 1, que nosotros vamos a hablar del individuo. Ahí están todas las etapas que como individuo vamos a pasar, desde ser un bebé, un niño, un puberto, adolescente, un adulto, hasta llegar ya a ser adulto mayor. O sea, es algo que no podemos evitar por más cirugía, por más que nos hagamos, pero ¿por qué es tan importante el individuo? Bueno, el individuo, ya estamos claros, que a pesar que somos una unidad, somos individuales y no nos parecemos nada a nadie, somos por esta etapa, pero evolucionamos en cada una de estas etapas. Es decir, el individuo es una persona que va desarrollándose a lo largo de su vida. Entonces, vamos a entender de que cuando nosotros hablamos del individuo, estamos claros de que el individuo, en primer lugar, proviene del término en latín indiviso, que significa que no puede dividirse. Y estamos hablando de una unidad, es decir, estamos hablando de un sistema de referencia en donde nos dice de que es uno. Por eso es que nosotros hablamos de individuos. Entonces, por ahí viene el concepto griego que es atoupu, que indica o que se refiere a aquello que es indivisible. Entonces, este concepto de indivisible es elemental al entender de que el individuo somos una unidad, somos unas unidades en un sistema generalizado llamado sociedad. Entonces, el individuo, esa es la característica, es único, es irrepetible. Ni los hermanos gemelos,
son iguales como individuos. Cada uno es un individuo, cada uno tiene un gusto, cada uno tiene, aunque se parezcan físicamente y tengan algunos gustos similares, cada uno es un individuo. Entonces, cuando nosotros hablábamos del individuo, vamos a hablar un poquito de Aristóteles, ya que Aristóteles, estamos hablando Grecia y Roma, habla sobre la unión de la materia y la forma. Los modos en que puede ser considerado existe en un acto y como posibilidad en potencia. Aristóteles nos decía, bueno, el individuo es cuerpo, materia, pero también es forma. Ya en la forma, él va a ir incorporando algunos conceptos de espíritu, conciencia. Entonces, perdón, esto de madrugar está malísimo, habla sobre las posibilidades. Luego, Platón plantea mucho esto del individuo, principalmente en el mito del carro alado. ¿Alguien conoce este mito? ¿Nadie conoce el mito? Creo que no, Lick, al menos yo no. No, Lick, no lo conozco. Vamos a ver. Permítame, ahorita que se lo ando buscando. Ahorita permítame, quiero copiarles esto para podérselo presentar. El mito del carro alado que nos presenta Platón es sobre cómo el ser humano tiene una dualidad. Esta dualidad del mito del carro alado que nos presenta Platón hace referencia a esto. Dice de que en algún momento está el cochero, que es el individuo, y tiene un caballo majestuoso negro y un caballo majestuoso blanco. Entonces, dice Platón, que el caballo blanco habla sobre la parte irascible, bondadosa, la parte buena del ser humano, mientras el caballo negro habla sobre la parte mala del ser humano. Entonces, dice que ambos tenemos una parte buena y una parte mala. Entonces, ¿pero quién es el cochero? El soldado que va ahí en el coche. El que va en el coche es la parte racional del ser humano. Es decir, que el ser humano es el que puede decidir entre uno y otro de ellos, ¿verdad? Entonces, como tal, dice Platón, bueno, ustedes pueden decidir entre el caballo negro, que es el alma apetitiva, instintos, base, aquello que llamémosle los bajos instintos, mientras está la parte buena, que es aquella parte en donde están sus valores, sus principios y la parte racional del ser humano. Entonces viene él y dice, bueno, esto es el hombre. El hombre tiene que decidir entre cada una de estas partes.
ustedes van a ponerse claro cuál parte, porque es su parte racional la que decide entre darle el poder al caballo negro o darle el poder al caballo blanco. Entonces, Platón, al igual que Aristóteles, hablan de una dualidad. Entonces el individuo, aparte que somos cuerpo, también tenemos esta parte espiritual, esta parte racional. Entonces, ustedes recuerdan en aquellas caricaturas, tal vez los que ya somos ancianos de 30 en adelante, recordamos aquellas caricaturas del Bugs Bunny, donde salía un angelito y salía el diablo aquí, y uno escuchaba ambas partes. Así es el mito del carro alado de Platón, aunque no lo crean, las caricaturas sí nos enseñan algo. Entonces, en estas caricaturas, nosotros por lo general escuchamos a nuestra parte mala, a nuestra parte buena, y nosotros tenemos que decidir a través de la razón a cuál de estas vamos a darle la preponderancia. A eso se refería a Platón en el mito del carro alado. Cicerón, a diferencia de Aristóteles y Platón, introduce dos términos nuevos, que es individuos y dividus, que son términos que Cicerón utilizaba. Séneca, otro gran filósofo, él hablaba o él decía, quedan separati a que quibusum no possuntum, coaran individuo sum. Ciertas cosas que están unidas, es decir, que son coherentes y no pueden ser separadas entre sí, son cosas individuales. En latín, bien complicado, pero eso decía Séneca. Es decir, que aquello que se encuentra unido y que forma un conjunto, debemos entender que son individuales y por lo tanto no pueden ser divididas. Nosotros somos un ser humano que se nos ha enseñado desde niños que somos cuerpo, alma, ¿verdad? Todos hemos pertenecido a una religión. Y que cuando el alma se separa del cuerpo, morimos. ¿Sí o no? ¿Recuerdan eso? Pues esta idea no es que sea parte de la Iglesia Católica, es parte de la filosofía en donde determinan que el ser humano es cuerpo y alma. Ya Séneca ya hace la incorporación de esto como parte importante. Los escolásticos en la Edad Media, ya avanzamos de la Edad Antigua y pasamos a la Edad Media, trataron mucho este punto de vista de el individuo, ¿verdad? Descartes tanto fue o tanto llegó a un punto que hace una comparación y él habla de la res extensa y la res cogitas. Esto, estamos hablando de las cosas, hablamos de que los elementos o las unidades espirituales que constituyen el orden del pensamiento, el res cogita, el alma, el espíritu, la razón, forman una parte de, mientras los elementos materiales, hablamos de cuerpo, la res extensa, son parte del individuo. Si se dan cuenta, no diferencia mucho desde Platón y Aristóteles a Descartes. Pero viene Kant, a diferencia de, y él dice, miren, cuidado, no es un espíritu. Recuerden que Emmanuel Kant hasta cierto punto trata de sacar a la iglesia o la religión como tal de la filosofía y dice Kant, a diferencia de que los juicios que nosotros realizamos ligados a las instituciones, a la parte sensible, es decir, lo que antes llamaban espíritu, no tanto es espíritu, sino que es razón. Entonces, Kant modifica este concepto, que todavía no estamos ahí, y viene Kant y dice, miren, entonces ya no es espíritu, es razón. Y es a partir de Kant en donde nosotros, filosóficamente, socialmente, ya decimos, ¿cómo está constituido el ser humano? Cuerpo, alma, espíritu y razón. Es decir,
ya se ha agregado el concepto razón, se ha agregado el concepto espíritu y la parte corpórea. Entonces, esto es algo importante dentro del concepto individuo. Porque cuando nosotros vamos a entender a un individuo de la especie humana, a una persona, vamos a entender que tiene cuerpo físico, tiene espíritu, una parte religiosa, una parte de crecimiento, pero también tiene una parte de la razón. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, Adelante, Jorge. yo estaba viendo acerca de algunos filósofos comparan el sujeto con el individuo, pero en sí yo estoy viendo que realmente tienen algunas diferencias. Sí, realmente el individuo nos habla más de las características mentales, físicas, nos habla de un concepto, llamémosle, social, mientras sujeto ya está hablando más de derechos y de obligaciones. Por eso nosotros hacemos referencia principalmente en el ámbito jurídico, hablamos mucho de sujetos de derechos, porque significa de que le estamos incorporando, le estamos agregando ciertas características, eh, llamémosle características, derechos, obligaciones como tal. Pero realmente, y voy a aclararlo, que muchos otros filósofos no hacen una diferenciación entre sujetos e individuos. Pero nosotros en este momento, por el momento, vamos a tener claro de que tienen muchas similitudes. El individuo es un sujeto, porque quieras o no, todo individuo tiene derechos y tiene obligaciones, por lo tanto, en algún momento pueden ser comparables, pero no necesariamente. No sé si explico un poquito, Jorge. Sí, sí, es más o menos esa es la conclusión a la que yo he llegado, que no son lo mismo, o sea, de alguna manera un sujeto, o más bien un individuo es un sujeto, pero, o sea, tienen como la misma, o sea, son comparables, pero tienen diferentes características, como usted lo mencionaba. Aunque hay Sí, autores que sí lo confunden. sí, yo he visto muchos autores que lo confunden, pero para nuestros fines pedagógicos en esta materia, realmente no es filosofía. Allá en filosofía del derecho van a trabajar mucho con la parte del sujeto, que ya es la última materia de su carrera. Individuo es toda persona, llamémosle desde su naturaleza física, su naturaleza espiritual, porque analiza su parte espiritual, y la parte racional. Mientras el sujeto hace más referencia a sujetos específicos con derechos y con obligaciones. Entonces, por ahí vamos a quedarnos en ese pequeño concepto, ¿verdad? Dentro de los problemas que nosotros, o bueno, no nosotros, sino que los filósofos se encuentran al momento, gracias Jorge, al momento de comenzar a tratar de definir el individuo, es en primer lugar en el aspecto ontológico, principio de individualización y el problema de la identidad y la determinación de lo elemental. Desde el aspecto ontológico, el individuo es bien complicado tratar de definirlo porque la característica del individuo es que no hay ningún individuo similar a otro. Entonces, tratar de hacer un concepto general de individuo cuando nosotros estamos claros que cada individuo es diferente, comienza el primer problema: la identidad y la determinación de los elementos esenciales del individuo. Entonces, solo podemos decir que es una persona de la especie humana que tiene cuerpo, tiene espíritu y tiene razón. Pero ¿qué más nos puede identificar? Ah, que somos hombres. No, porque no todos somos hombres. Hay algunas mujeres. El sexo. Bueno, hay sexo masculino, sexo femenino. Ya lo hablábamos la vez anterior. El género, tampoco, porque es una deconstrucción social. Entonces, el tratar de dar un concepto único de individuo es el primero de los problemas que se encuentran los filósofos. Luego, otro de los problemas es en el aspecto lógico, ya que el problema de dar un concepto de lo individual
es la imposibilidad de hacerlo. Por lo mismo que estábamos hablando en el aspecto ontológico, ¿cómo podemos definir a un individuo? Si cada uno es una mente, es un individuo totalmente diferente y no somos similares. Entonces, esto es en cuanto al aspecto lógico. Y en cuanto al conocimiento, dentro de los problemas que se mencionan, es el no poder ser conocido conceptualmente lo individual. Sí, cada uno tiene rasgos y características diferentes, estamos claros en eso. No se puede identificar o ofrecer únicamente la posibilidad del conocimiento intuitivo e inteligible por enumeración de propiedades como predicados, de que el sujeto tiene esas propiedades y dejarlas, y si no las tiene no es sujeto, porque cada uno de nosotros es diferente. Entonces, de las pocas cosas que nosotros podemos hacer mención del individuo es ya que podemos mostrar o expresar a través de un nombre propio. Entonces, sería una de las pocas características que cada individuo posee. ¿Preguntas hasta este momento? Ustedes me están viendo bostezar y usted cómo me apagan la cámara, ¿verdad? Ya necesito ese café de la mañana. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Va. No, Entonces, Lick, hasta ahorita todo bien. gracias, Rafael. Igual, si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar en el foro que tenemos en el aula virtual. Y si no, igual me lo pueden mandar por mi correo electrónico, ¿verdad? Ahí soy yo. Ricardo. Don Ricardo, adelante, lo escuchamos. Bueno, no lo escuchamos, don Ricardo. Tiene la mano levantada, pero no lo escuchamos. ¿Y ahora? Ahora sí, don Ricardo, adelante. Y luego don Hugo. De acuerdo a lo que hemos escuchado y hemos visto las diapositivas, el individuo es aquel que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y tiene razón, según dicen lo que usted explicó y las diapositivas. Sí, don Ricardo, totalmente de acuerdo. Solo que es cuerpo, la parte física, la parte corpórea que nosotros podemos tocar, espíritu o alma, según ustedes lo quieran llamar. La religión nos ha enseñado que es alma. Otras religiones nos hablan de espíritus, pero es como un conjunto, es aquella parte espiritual, aquella parte que nos conecta con el Creador, el alma, ¿verdad? Pero y por según, último, la razón. Dígame, don Ricardo. según yo he leído ahí que la psicología dice que la psique, que es el alma, o sea, estamos hablando del cerebro, según la psicología. Sí, no estoy en desacuerdo con ese concepto. Lo que sucede es que el alma, hasta el momento, ¿dónde se encuentra ubicada? No sabemos, ¿verdad? Se han hecho estudios, por ejemplo, cuánto pesa un cuerpo que está moribundo y cuánto pesa después de morir. Y se ha determinado de que le baja una cierta cantidad de peso. Y hay gente que le dice que lo que se le escapó fue el alma, ¿verdad? Y nuestra religión habla de eso. Entonces, el ser humano, debemos tener claro, que es estas tres cosas. Hay un psicólogo ruso que hizo un experimento bastante cruel con su propio hijo. Se lo, se lo voy a comentar, no sé si ya lo conocen. Don Ricardo, adelante. Dígame, don Ricardo, lo escucho. Fue error, ya lo había pagado. Ah, bueno, don Ricardo, no hay ningún problema. Ruso tiene un hijo y no le enseña nada de Dios. Es decir, nunca hacen referencia dentro de su hogar a una figura de Dios, ni diosa, ni nada. O sea, lo hacen, no sé si llamarlo ateo, pero lo educan sin que él escuche la palabra o la referencia a Dios.
cualquier tipo de Dios. Entonces, un día, como a los 7 años, lo encuentran adorando al sol. Se dio cuenta este psicólogo que nosotros no podemos existir sin Dios. O sea, algo esencial en el hombre es la existencia y la creencia de Dios. No voy a hablar de un Dios específico, sino que Dios, porque a Él le achacamos todo aquello que no podemos comprender y que no podemos analizar. Entonces, dice que el ser humano necesita, por ende, la creencia en alguien superior, en un ser creador, en una energía cósmica, como ustedes la quieran denominar, pero es algo que el ser humano necesita. Entonces, bajo esta característica, el ser humano, para ser un individuo, necesita tener fe en algo. Desde que el hombre surgió, ha tenido fe, ha tenido creador, los cosmos, todo. Nosotros, dice, el ser humano necesita esa parte espiritual. Por ejemplo, y vamos a entrar bastante en conflicto cuando hablemos de los valores. ¿Por qué? Porque nuestra creencia en que nos espera algo mejor en la vida eterna, cuando moramos, es lo que nos hace ser mejores personas. Estos valores religiosos, esta fe que nosotros tenemos, es la que muchas veces nos hace actuar con bien. ¿Por qué no matamos? A ver, Jorge, ¿por qué no matamos? Yo sé que a algunas personas a usted le caen mal, no nos tiene que decir quién, pero ¿los mataría usted? Sí, no y por qué. Prácticamente nosotros diferenciamos entre lo bueno y lo malo a través de la conciencia. De alguna manera la religión, la iglesia nos ayuda o nos enseña más bien que tenemos que tener un respeto hacia la vida, hacia los demás. Pero incluso aquellas personas que no profesan ninguna religión saben y sienten el deseo de no matar, o sea, no sienten aquel deseo de, tal vez se les puede ocurrir en su mente, pero no lo hacen. O sea, no necesariamente porque tengan a Dios o tengan una religión, sino que hay una conciencia. Es la parte espiritual que usted mencionaba. ¿Verdad? Porque sí, realmente somos un cuerpo físico que es como el cajón del alma o del espíritu que nosotros tenemos, pero ese espíritu, esa alma es la que tiene una conciencia que razona y piensa entre lo bueno y lo malo, independientemente si profesamos una religión o no. Muy cierto, Jorge. Entonces, ¿por qué no matamos? Sin mentir. Porque le tenemos miedo a Dios, porque le tenemos miedo de irnos al infierno. ¿O no, don Ricardo? Adelante. Don Ricardo. Mire, fíjese que ¿por qué nos matamos? Eso es como una incógnita, ¿no? Todos nos han enseñado desde inicio de nuestra educación que no podemos hacerle daño a nadie. Cuando nuestra conciencia nos refleja pues, a nosotros mismos. Con solo oír la palabra esa, matar, en lo religioso dice la Biblia dice que no debemos de matar. Entonces, si los creemos en una creencia religiosa, ya nos enseñan eso. Eso vale, esa, que lo podemos llamar una de las características de nuestra vida, que los enseñan a no matar. Sería mi punto de vista. Gracias, don Ricardo. Sí, totalmente. Pero ahí, como bien lo ha dicho Jorge y don Ricardo, cuando nosotros hablamos de no matar, entra la parte religiosa, entra la parte moral, pero ¿los valores deben ser religiosos o deben ser impuestos por la religión? Ahí lo vamos a discutir cuando lleguemos allá a los valores, ¿verdad? Entonces, yo hago este comentario porque debemos entender que nuestra parte, nuestra alma, nuestro espíritu, es algo que nos hace individuales. Cada uno de ustedes tiene su fe. ¿Cuántos de ustedes creen en la reencarnación? Levanten la mano. Es broma, nada más, ¿verdad? Yo no sé si me ha levantado la mano. Nadie. Nadie cree en la reencarnación. Pero hay culturas que sí creen en la reencarnación. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Bueno, muy bien. Ahí vamos creciendo. ¿Cuántos de ustedes creen en Mahoma?
¿Y por qué le da miedo Mahoma? Angelita, muy bien. O sea, cada uno de nosotros tiene diferentes creencias que son únicas y nos hacen un individuo diferente de, no solo las características físicas, el cajón, como bien lo decía Jorge, sino que también esta parte espiritual nos diferencia. Don Hugo. Sí, gracias, gracias. Es que fíjese que este tema es bastante interesante y es profundo. Yo considero, ¿verdad?, de que sí, la parte de la cultura social, las costumbres, la parte histórica de las sociedades, siempre ha tenido una fe en algo endiosado. Voy a poner esa palabra, que quizás no es la correcta. Las culturas antiguas, las culturas mayas, las nuestras, las griegas, las romanas, las egipcias, etcétera, etcétera, siempre han dimensionado, ¿verdad?, a un ser supremo, ya sea astral, ya sea un espíritu, ¿verdad? Pero es parte de la cultura del hombre, del ser humano que nace. Porque si nosotros ya hoy que ya conocemos un poco más sobre el universo y qué es el universo, que todavía dudamos un poco, porque es tan profundo el universo, vemos de que nosotros como seres humanos y como planeta Tierra al final somos tan pequeñitos, ya, tan chiquititos, y el ser humano no es nada, somos una migajita en este gran universo, y por lo tanto siempre tenemos que depender por cultura, por costumbre, quizás por, no sé, por lo humano que somos, de que existe algo más grande, más fuerte que nosotros, que es un Dios, ¿verdad? Y eso, en el caso muy personal y de mi familia, si nosotros somos católicos, ¿verdad? Y creemos siempre en un Dios a nuestra manera, ¿verdad?, que existe, que es el que nos da el aliento, la vida, la fuerza, etcétera, etcétera. Pero es cuestión de culturas, es cuestión de costumbres, es cuestión un poco también de educación, es cuestión de cómo se construyen los valores en la sociedad, en la familia. Por ahí creo que puede andar, no sé, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, don Hugo. Don Hugo nos hace referencia a la referencia al hombre número uno, la idea de una unidad especial en funciones del alma, porque nosotros estamos claros de que no solo alimentamos la parte física, que es muy importante, sino que la parte del alma, la parte espiritual. Por eso es que vamos a la iglesia, por eso es que nosotros somos seres que buscamos o tenemos la necesidad de creer en algo que nos va a mantener. Por eso la fe, ya cualquier tipo de fe, es importante para el hombre. Por ahí dice don Ricardo, yo creo en un Dios vivo, pero los chinos tienen otra cultura. Claro, los chinos creen en dioses de agua, viento, espíritus, y están mal ellos. Yo no puedo decir que están mal porque esa es su creencia. No, pero es que hay un solo Dios. Estaríamos haciendo lo que hicieron los españoles al venir a América, imponiéndonos nuestra religión, que lastimosamente es lo que muchas veces se critica. ¿Qué pasó con la Inquisición? La Inquisición fue una imposición de principios y valores religiosos a ciertas culturas. Entonces, en favor de la religión se han hecho muchos males. Pero, ¿por qué? Porque el hombre está claro de que la fe es importante. La parte del alma es esencial para entender el concepto hombre. No solo la parte corpórea, que es muy clara, sino que la parte espiritual. Y el tercer elemento que estábamos hablando es la identificar como dotado de inteligencia, de una mente, de una razón. Todas las personas somos seres pensantes. Y eso nos encanta porque cuando nos toca definirnos en la cadena del reino, decimos, somos del reino animal. Somos animales, pero somos animales pensantes. No nos gusta decir que somos animales. ¿O sí? ¿Cuántos de ustedes dicen que son animales? Pero es que biológicamente existe el reino animal y el reino
vegetal, el reino mineral. Recuerden cuando nos enseñaban eso en el colegio. Entonces, ¿qué somos? Somos animales, pero como no nos encanta decirnos animales, decimos que somos animales con razón, somos animales pensantes. Entonces, aunque se escucha feo, entonces nosotros no solo somos cuerpo, alma, sino que también tenemos razón, somos seres pensantes. Entonces, ¿será que una persona puede dejar de pensar? No, no puede dejar de pensar. El pensamiento es parte esencial del ser humano. Aún cuando estamos dormidos tenemos sueños. Nuestro cerebro sigue funcionando, sigue trabajando. Y eso nos vuelve partes de un ser humano. ¿Qué es otro elemento, otra referencia al ser humano? Ah, la parte más importante. Es a partir de la parte de la mente en donde tenemos otras consideraciones al individuo como un yo, como un ego, como una persona. Y esto es que ha dado nacimiento a diferentes consideraciones, especialmente sobre el individuo. El ego, que todos lo tenemos, ojo, es parte del yo. ¿Cómo eso? Bueno, el ego y el yo es una parte esencial del individuo en donde nos permite, ojo, nos permite identificarnos, nos permite ser seres humanos. No significa que el yo o que ese ego sea saludable, pero sí es parte esencial del individuo. Todos tenemos un ego, todos tenemos un yo. Me preocupa de mí mismo y comienzo a hablar. Yo sé que me van a decir que es loco, pero ese yo, ese ego, hace referencia a que el individuo, no solo cuerpo, alma, espíritu o razón, sino que también se da cuenta de su existencia. Esa es la característica esencial del ser humano, que nos damos cuenta de nuestra propia existencia y sabemos de que ocupamos un lugar en el mundo. Por más chiquito que seamos nosotros alrededor del mundo, pero nosotros ocupamos un lugar en un espacio llamado planeta. Entonces, nos damos cuenta sobre ese lugar. Entonces, el individuo es un sujeto concreto, sobre todo eh, de una esencia, cuando estamos hablando de individuo, o sea, una parte de la universalidad del desarrollo. Es decir, de que nosotros somos o conformamos la universalidad, pero como individuos estamos interrelacionados entre todos. Eh, Hay una teoría que dice, bueno, hay dos que puede ser que la hayan escuchado. El hilo rojo, que es la conexión con nuestra alma gemela, supuestamente, y también 7 grados de separación. Ese libro es muy bonito porque explica que entre mi persona y cualquier persona del otro mundo, del mundo, perdón, no del otro mundo, sino que del mundo, solo nos separan 7 grados. Es decir, yo conozco a alguien, que este conoce a otra persona, y el otro conoce a otro, el otro conoce al otro, y así, y hasta que yo llegue a cierta persona. Es decir, solo entre todo el mundo existen 7 personas. Walter. Lo escuchamos, Walter. Bueno, no lo escuchamos, Walter, pero tiene la palabra. Angelita dice, tenemos capacidad racional, fuerza y voluntad como individuos. Muy buen concepto, Angelita, muy buen concepto. Walter solo levantó la mano. Bueno, entonces, hola. Hola, Walter. No lo escuchamos. Vaya, entonces, ¿puede continuar? Hola, hola. Buenos días, no sé si me escucha, licenciado. Hoy sí, Walter, adelante. Gracias, compañeros. Buenos días, licenciado. Bueno, yo estaba queriendo comentar, o no sé si me puede usted más o menos
enlazar mi idea. Según entiendo, todo individuo puede en su debido momento reaccionar conforme a las emociones en el tiempo. Ya estaba oyendo la pregunta que usted mencionó acerca de por qué nosotros no matamos. Pero en cuanto a esa pregunta, yo creo que muchos musulmanes han muerto a causa de defender la religión que en su debido momento es un instinto emocional que puede actuar en ellos. O en determinado momento, pues cualquiera de nosotros pudiera, en su momento de ira o por alguna circunstancia, actuar conforme a la emoción del momento. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte o cómo, no sé, o cómo enlazar esa parte con lo que el individuo puede en su debido momento, pues, manifestar ser? Esa sería quizás una de las cosas que yo estaba más o menos analizando y pensando conforme al transcurso de la clase. Gracias. Gracias, Walter. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa entonces con los musulmanes? Y voy a agregar al siguiente punto que estábamos viendo, el ego, el yo. El ego, es un instinto propio del ser humano que nos permite sobrevivir, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede con los musulmanes? Recuerden que somos cuerpo, alma, espíritu y la parte racional. A los musulmanes que en alguna forma se hacen explotar, a ellos son cuerpo, claro, son individuos, tienen cuerpo, tienen alma, espíritu o razón. ¿Qué es lo que pasa? Que el segundo elemento, la parte espiritual, la parte religiosa, en un mal sentido, bloquea la razón, bloquea el ego, el yo, el instinto de protección hacia mi persona o hacia los míos, y solo importa la parte de la iglesia, la parte religiosa, la parte espiritual. Porque si ustedes miran la idea que le venden a ellos, es que dice, oye, tú te suicidas y matas a muchos infieles, Alá te va a esperar allá, el profeta Mahoma te va a esperar en su lugar especial con 40 mujeres vírgenes. Y ese será tu premio por haberlo hecho. Y llega a cada momento y lo hacen creer, licenciado, pero eso es malo. Pero es que no es solo de esa religión. ¿Cuántos millones de personas no mató la Iglesia Católica por la Santa Inquisición? Acusadas de brujas, herejes. Entonces, no, pero es que eso fue en tiempos antiguos. Cuando un ser humano no tiene en equilibrio estas tres partes, entonces ya hay un pequeño problema. Y nosotros vamos a ver cómo es una parte esencial convivir con todos. Yo creo que los fanatismos son los malos, Walter, y lo enfatizo, los fanatismos, no las religiones, no las iglesias, sino que ser fanático y no ver al individuo. Cuando a nosotros se nos olvida y no podemos identificar a esta persona, no podemos ver ese individuo y estamos claros que no todos van a ser iguales y no respetamos esa igualdad, esa desigualdad, llamémosle. No toleramos esa desigualdad, entonces comienzan los problemas. Por ejemplo, ¿qué harían ustedes si, caballeros, en el bus y se les sienta una mujer trans? ¿Qué harían ustedes? A ver, Salvador, ¿qué harías? Vas en el bus, digamos que te tocó ir en el bus, y se te sienta a la par una mujer trans. No escucha, dice. Hola, hola, ¿me escuchan? Vale. ¿Qué pasaría, caballeros, si ustedes van en el bus y se les sienta una mujer trans a la par? ¿Qué harían? Salvador. Pues normalmente nada, Lick, porque no me está haciendo nada. Está sentada a la par mía nada más. Tolerancia, muy bien. Pero no todos pensamos lo mismo.
Hay gente como que se pararía y se iría porque, uy, esté cerca mío. O sea, esto sucede y esta falta de tolerancia es lo que genera los problemas sociales. Vamos a hablar un poquito de los problemas sociales, pero cuando nosotros estamos hablando ahí es la parte del ego, es la parte del yo que se está defendiendo. O sea, el yo es la parte de la defensa que tiene el individuo frente a diferentes circunstancias. Dice Ricardo, musulmanes creen en el Dios Alá, que es el Dios de ellos. Para los judíos es Jehová, y en el pueblo judío no creen en Jesucristo. Cada religión del mundo tiene su propia creencia. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Salvador. Sí, licenciado, fíjese que ahí cuando yo estaba en bachillerato, teníamos un compañero, bueno, llegando el primer año iba, y teníamos un compañero que se escribió quizás como a mediados de año, y no sé, yo lo que le puedo decir era gay, pero a nadie le gustaba juntarse con él por el sentido que a él en las noches se vestía de mujer y trabajaba en un prostíbulo. Entonces, como era bien conocido en todo San Salvador, entonces a la mayoría no le gustaba tomarse fotos con él ni juntarse con él porque pensaba que era de los mismos. Eso es lo que nosotros hablamos, la discriminación, los problemas del yo. Recuerden que yo, el ego, son las formas de protección que tenemos nosotros y son importantes. Entonces, el problema, y yo lo aclaro, que ahí entra la razón, o sea, la razón me dice, no, si me miran junto con, van a creer que yo. Entonces, esa parte del individuo es bien complicada. Entonces, ya casi se nos acaba la hora, solo voy a aclarar las últimas ideas y vamos a continuar esto en la próxima clase. Cuando nosotros hablamos de individuos, vamos a hablar de que hacer un concepto genérico de individuo es casi imposible. Yo diría tarea imposible, no casi, sino que imposible, porque cada individuo es diferente. No existe en el universo un individuo idéntico a mí. Puede ser físicamente parecido, el cajón, como lo decía Jorge, pero en la parte espiritual, en la parte del alma, no. Tampoco, mucho menos en la parte racional. Entonces, por eso, al dar un concepto de individuo, es bien complicado. Yo creería imposible. Entonces, pero sí podemos hablar de algunas características, de algunas similitudes que diferencian al individuo. Primero, un cuerpo, la parte física. Todos tenemos cuerpo. Algunos más gorditos, otros más delgaditos, unos sin pie, otros con dedos, otros con 6 dedos, pero tenemos cuerpo. Entonces, eso nos hace un individuo. Tenemos alma y tenemos razón. Alma, principalmente alma, espíritu, que ha sido incorporada al ser humano por la necesidad que tenemos de la creencia, de estar en comunidad con un ser superior, Alá, Jehová, Jesucristo, los espíritus del aire, agua, no importa, pero necesitamos creer en alguien superior, desarrollar nuestra parte espiritual. Y por último, vamos a ver la parte de la razón. Don Ricardo. Adelante, don Ricardo, lo escuchamos. Como ya va a terminar la clase, le quiero hacer una pregunta referente al ensayo. Ese ensayo lo vamos a entregar hasta el 8 de agosto. De agosto, ¿verdad? Sí, todavía tienen tiempo, relájense. Solo deben ver los videos y hacerme un ensayo, ¿verdad? Pero los invito a que miren todo el video. Les va a gustar mucho ver el video de la aporofobia. Angelita, adelante. Buenos días, licenciado y compañero. Yo le quería preguntar acerca de la investigación. Como usted dice de que hay que hacer entrevistas, me imagino que hay que formular preguntas. Exacto, Angelita, hay que formular un cuestionario, pero... Perdón, Lick, ¿cuántas preguntas se puede formar? Yo diría que como les encanta hablar a las personas adultos mayores, es un acto de discriminación, lo que acabo de decir, no todos son así, pero hay que hacer, yo diría unas 10 a 20 preguntas, Angelita,
pero vamos a ir viendo según lo que vamos a investigar, porque ahorita solo tenemos identificado el grupo que vamos a investigar, pero todavía no hemos delimitado el tema. Eso lo vamos a hacer el próximo miércoles, Angelita, ¿verdad? Va, está bien. Gracias. Entonces, llega Jorge, adelante. Sí, licenciado, volviendo a lo de la individualización, o del individuo, perdón. Vaya, porque sí siento que discutimos mucho desde nuestro punto de vista, que creemos en Dios y de alguna manera opinamos sobre otros países, otros lugares que creen en otro Dios. Pero a mí hay algo que me queda claro, independientemente que Dios, o a qué Dios le tengamos fe, o sea, el individuo es el mismo aquí en China y en cualquier parte. O sea, la individualización del ser, de la persona o del ser humano, o lo que nos caracteriza. Precisamente el creer en diferentes dioses es lo que nos hace únicos dentro de toda la universalidad. No sé si me doy a entender. Sí, pero no necesariamente solo creer en un mismo Dios o en un Dios. Cada uno tiene su fe totalmente libre. Por ejemplo, yo le voy a poner algo, igual que lo manifestaba don Hugo. Yo soy católico, y lo aclaro, pero yo soy un católico totalmente diferente. O algunos sacramentos de la iglesia, por ejemplo, no comparto el celibato, no soy de los que se va a andar bajo una imagen, que va a tocar la imagen y se va a santiguar. O sea, bajo ciertos preceptos, ni yo me parezco a don Hugo en el concepto de una misma religión. Es decir, cada religión tiene una gama de colores diferentes. Solo te voy a poner, por ejemplo, la Iglesia Católica. Es una sola, pero, por ejemplo, están los salesianos, están los diocesanos, están los franciscanos, están los dominicos, están no sé qué, están las hijas de María, están las hijas de no sé quién. Cada uno tiene una gama de colores que lo diferencia. Entonces, la individualidad no solo se refleja al Dios, sino que a cómo nosotros expresamos nuestra fe. Yo les voy a poner un parámetro. Permítanme que hable de mi persona, porque no puedo ponerle a cada uno de ustedes, pero cada uno tiene su fe, la va a expresar y la va a determinar de diferentes formas. Y eso nos vuelve individuos, diferentes al otro. No sé si me doy a entender ahí, Jorge. Por supuesto, precisamente ese es el punto que yo quiero llegar, de que no, al menos el tema es de lograr comprender las características de los individuos, o sea, que son diferentes. Y eso es lo que los hace principalmente individuos, ¿no? Esas diferencias. Por eso no somos individuos, porque cada uno físicamente es diferente, religiosa, espiritualmente somos diferentes y mentalmente somos diferentes. Vamos a agotar este tema en la próxima clase, ¿verdad? Interrogantes por ahí y vamos a continuar el día miércoles 28, ¿verdad? Muchas gracias por su puntualidad y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros. Feliz día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, don Hugo. Feliz día, Lick. Feliz día, Ingrid. Buenos días, María Esther. Pasa buen día, licenciado. Igualmente, muchas gracias. Estuvo bonita la clase, licenciado. Gracias, don Ricardo. Espero verlo el miércoles. Gracias, Lick. Feliz día. Igualmente, Rafael. Feliz día.